me voy a permitir presentar ahora toda tu pantalla para compartir la labor que tenemos el día de hoy. Hay veces que tengo un poquitico de problema con el equipo y es que en algún momento se me le acabó el antivirus y me alcanzó a estar un tiempo sin virus, entonces se me armó todo un problema y lo mandé a revisar, a resetear y vuelta y lo formatearon, pero en la formateada y en la manipulación, la tecla de escape se le dañó definitivamente. Entonces me toca es con Alt y tabular, pero a veces hay un poquitico como de confusión, porque desafortunadamente no tengo el escape para salir de presentación. Bueno, si de pronto me ven un poquitico ahí con problemas, les pido disculpas. Muy bien, lo que tiene también que ver con metodología de la investigación es la ciencia. Es apenas obvio, nosotros estamos hablando de metodología y de investigación, y allá mirábamos cuáles eran las características y los propósitos que se tenían, pues entonces qué mejor que hoy le dediquemos toda la intervención a lo que es la ciencia. Y en ese orden de ideas vamos a revisar lo que es la ciencia. Y aquí es donde les decía yo, de pronto me gustaría, no sé, de la participación de alguno de ustedes para que no se haga siempre de parte mía, con alguien que lo lea. Por ejemplo, Camila Quintero, ¿está por ahí? ¿No? Gladys González. A ver, el que retengo por ahí, por ahora estaba hablando con Martín, ¿era con el que estábamos hablando? Profesor, quiero leerlo. Jairo Muñoz Ariza. Hágame el favor, la ciencia. La ciencia, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Muy bien, allí hay de todo en términos de la labor que nos compete a nosotros, pero sí podríamos, digamos, dejar un primer acercamiento a través de la rama del saber humano, ¿no? Aquí la figura principal, el protagonista principal, sin lugar a dudas, es el ser humano, porque es el que tiene la capacidad de comprender las realidades de lo que le competen a él mismo. Muy bien, en términos de la ciencia, gracias, amigo mío. En términos de la ciencia, entonces, ¿cómo tengo planeada la intervención del día de hoy? Aquí es donde tengo un poquitico de conflicto, por lo que no tengo escape. La intervención de hoy, del día de hoy está de la siguiente manera. Dibujar. Y entonces, voy a dejar esto por aquí abierto, si necesitan en algún momento algún tipo de apoyo. Vamos a colocar ciencias. Y entonces vamos a trabajar el siguiente material a disposición, orientación horizontal.
Muy bien, ¿cómo está planeada la intervención del día de hoy? Entonces, el bloque grande que vamos nosotros a mirar son las ciencias. Y dentro de esas ciencias que nosotros nos disponemos a ver, entonces serán las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias formales. Las ciencias sociales a su vez tienen su división, las naturales tienen su división y las formales tienen su división. ¿Cuáles son las divisiones de las sociales? 1, 2, 3. Y la primera que nosotros tenemos entonces en términos de las sociales clases de ciencias, ciencias sociales, para que nosotros identifiquemos esta primera gran rama de las ciencias. Entonces vamos a definir lo que es la sociedad. Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. A propósito, y con todo el respeto, yo había revisado toda la clase, pero me faltaba darle un vistazo a lo que significa consuetudinarias. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Consuetudinarias? Sí, claro que sí, con Oscar. El constitucionario tiene que ver con la costumbre. Costumbre. La costumbre son los actos reiterativos que caracterizan en este caso a una sociedad o a las personas, ¿no? Así, La perfecto. es el derecho constitucionario, que se fue basado en una de las partes del derecho que lo aplican los ingleses, el derecho anglosajón. Constitucionario es la costumbre. Muy bien, perfecto. Solamente que nosotros tenemos que ver que en términos de la realidad nuestra, digamos, toda la definición se ajusta a lo que es la sociedad. Pero si uno de pronto, digamos, lo revisa en un contexto actual, por decir algo, uno de los aspectos que más, con todo el respeto, recuerden que yo soy economista, uno de los aspectos que, digamos, mueve la vida del hombre, ahora que la pandemia pues empieza a acabar, ustedes observaron cómo hoy el Brent volvió a subir de los $50, el dólar se volvió a debilitar, es decir, que el mundo poco a poco vuelve a su realidad. ¿Qué significa eso? Que los aspectos que determinaban la vida del hombre y de la sociedad en este 2021, poco a poco empiezan a regresar. ¿Hacia qué me refiero? Nosotros podemos hablar de la sociedad colombiana, de la sociedad llanera, y en ese orden de ideas, pues, y más ahora que nuestro amigo nos aclara lo que tiene que ver con lo consuetudinario en términos de costumbre y organizaciones jurídicas, pues eso nos queda bastante claro, lo que tiene que ver con la sociedad. Pero hay una sociedad que de pronto uno la podría validar a la realidad, y es la sociedad de consumo. Fíjese que esa sociedad de consumo que está a lo largo y ancho de una aldea llamada Planeta Tierra, no necesariamente está cobijada por esta característica. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas organizaciones jurídicas, ¿sí? Digamos, no es la misma organización jurídica y consuetudinaria que vive Colombia, que pertenece a una sociedad de consumo, a la que tiene Canadá, Estados Unidos o Bélgica o cualquier país de África, pero que también siguen siendo sociedades. Pero en el término nuestro y en el más importante para efectos de ciencia, pues esta definición nos sirve muchísimo. Muy bien, esta primera ciencia social
está constituida por una serie de disciplinas que emprenden desde una perspectiva científica a lo más científico o lo más científica posible el estudio de los grupos humanos y de sus relaciones materiales e inmateriales en sociedad. Y estamos entrando entonces a la primera gran rama de las clases de ciencias, las ciencias sociales. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es descubrir las leyes sociales, y en esto hay que dejar claro que no es inventar nada, ¿no? En términos de ciencia es descubrir cuáles son las leyes sociales inherentes a las distintas instituciones y organizaciones humanas a partir del conocimiento de la conducta individual y colectiva. Las ciencias sociales tienen diferentes puntos de interés para su estudio. Bueno, y son tres grandes divisiones. La primera división entonces tiene que ver con la interacción social, la segunda con el sistema cognitivo del hombre y la tercera con la evolución de las sociedades. Entonces tenemos la primera, interacción social. La interacción social. ¿En qué consiste esa interacción social? Se estudian las relaciones que toman lugar dentro y entre las sociedades humanas. Me permití sacar cuatro muy representativas de lo que nosotros venimos trabajando a nivel de las universidades y de nuestra experiencia a través de la formación académica que nos permitan estar más adentrados. Una primera, en términos de la interacción social, como el primer tipo de interés dentro de las ciencias sociales, es la economía. Dice que la economía es una ciencia que estudia la relación que tiene el hombre y los medios de los cuales él obtiene bienestar. Bueno, eso es la economía dentro de lo relativo. Ahora, lo que tiene que ver con la antropología, si nosotros le damos una definición a la antropología, entonces estaríamos viendo que lo que importa en términos de antropología es estudiar al ser humano desde una perspectiva integral, utilizando las herramientas tanto de las ciencias sociales como naturales. La sociología, entendida como otra ciencia dentro de las ciencias sociales, en esta primera gran división, se dedica al estudio de las estructuras y sistemas de funcionamiento de las diversas sociedades humanas, siempre considerándolas en su contexto histórico, cultural y específico. Y en lo que tiene que ver con la politología, pues es toda la forma en que el hombre ha definido el poder que tiene para accionar a las demás comunidades. A veces se designa como ciencias políticas o teoría política, pero en general tiene que ver con los sistemas de gobierno, con las legislaciones y como la forma en que la sociedad interactúa para obtener su bienestar hacia futuro. Esta es la primera gran división que nosotros tenemos al interior de las ciencias sociales desde la interacción social. La siguiente que nosotros tenemos es el sistema cognitivo del hombre. Dentro de las ciencias sociales, lo que tiene que ver con lo cognitivo. Y en lo relacionado con lo cognitivo, ¿qué estudia? Estudia los modos de comunicación, de aprendizaje. Obvio, desde que nosotros hablemos de lo cognitivo, estamos hablando de los mecanismos que tiene el hombre, de los medios que utiliza el hombre para lograr el aprendizaje y de la formación social e individual del pensamiento. Allí dejé tres bastante representativas. Pueden haber muchísimas ciencias al interior de cada uno de los tipos de acuerdo al interés, pero dejé la lingüística como una especial en términos de comunicación, porque tiene que ver con la forma en que las comunidades se comunican, trasladan sus intereses de comunicación, sea de manera verbal o sea de manera no verbal. Y en ese orden de ideas, pues la lingüística puede afectar a todas las comunidades o a las sociedades mismas, ¿no? Allí uno podría hablar de sociedades indígenas, sociedades al interior de cada uno de las grandes ciudades, ¿no? Uno podría pensar que hay su propia lingüística en determinadas partes de cualquier área grande de las grandes ciudades o del mundo.
En lo que tiene que ver con la psicología, hay veces que uno puede pensar, ¿por qué la psicología está dentro del sistema cognitivo del hombre? Y por decir algo, no está dentro del anterior. Habrían muchas posibilidades, pero yo considero que la principal, y que de pronto uno dice, voy a llevar a mi hijo al psicólogo, o voy a ir personalmente al psicólogo, es cuando se sienten problemas, no tanto de aprendizaje, pero sí de comunicación. Muchas veces yo tengo hijos, pero nunca los tuve que llevar al psicólogo, pero me imagino que si uno ve que de pronto un hijo tiene problemas de comunicación o exagera la comunicación con sus compañeros o con sus allegados, pues uno dice, ¿quién es el profesional que puede colaborarme en este momento? Pues un psicólogo. Por esa razón, la psicología es una ciencia que está al interior del sistema cognitivo del hombre dentro de las ciencias sociales. Y la educación, como la tercera más importante, está abocada al estudio de las formas de adquisición de conocimiento y los métodos o instituciones que ha desarrollado el hombre para lograr la educación. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense cómo se está continuamente desde las universidades identificando cuáles deben ser las mejores estrategias de llegarle a los estudiantes. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues el mensaje quedará muy preciso, pero hasta antes de la pandemia, y lo digo yo como profesor de universidad, uno a veces decía, hombre, ¿cuál es la mejor estrategia? Y pensaba uno desde la educación para que yo le pueda llegar a los estudiantes. Hay dos posiciones. En la educación anterior, el papá llegaba y le preguntaba al profesor, profesor, ¿en qué está fallando mi hijo? El profesor era el que tenía que decir qué estaba ocurriendo, y entonces la ciencia de la educación se encargaba de toda esa relación entre el alumno y el estudiante, y por eso el padre de familia llegaba y le preguntaba al profesor, profesor, ¿en qué está fallando mi hijo? ¿En qué se ha convertido la educación? Y en eso tienen que estar todos los interesados en esa materia, en continua investigación, en continua observación. Que el padre de familia, y así lo digo, amigos míos, ya el padre de familia llega con su hijo de la mano al colegio o a la universidad y le pregunta a su hijo, hijo, ¿en qué está fallando el profesor? La educación ha cambiado mucho, es decir, que como ciencia tiene que dedicarse por completo a identificar de qué manera generar el aprendizaje entre el uno y el otro, porque los jóvenes de ahora son muy dispersos. Se tienen que tener todas las estrategias para que uno pueda muchas veces luchar contra los mecanismos de distracción que tienen ellos, relacionados especialmente con el WhatsApp y las redes sociales. Esta es bien interesante en términos del sistema cognitivo, cómo aprender, cómo comprender esa realidad que se da entre quien está interesado en transmitir el conocimiento y quien está al otro lado recibiendo ese conocimiento. Especialmente porque, por ejemplo, es una realidad, y yo me detengo un poquito aquí en educación, porque precisamente la maestría que yo terminé hace 2 años con la Universidad de Santo Tomás fue un ejercicio de 2 años dedicado a ese quehacer, a ese análisis. ¿En qué se ha convertido la educación moderna? ¿Qué hace uno? ¿Cómo hace uno para luchar, para venderle un proceso de conocimiento y de formación profesional a un estudiante que de pronto, por X o Y motivo, está en la universidad recibiendo un proyecto de vida que a él no le interesa? Esa es una realidad. O porque pertenece a un proceso de educación que ha sido identificado desde las instituciones universitarias como un elemento que ellas creen que responde a las necesidades. Muy bien, fíjense cómo esta es una ciencia social, pero relacionada estrictamente con el sistema cognitivo del hombre. Ya tenemos el cognitivo allí, sí, ya lo tenemos. Muy bien. El tercero es bien interesante, igual que los 2 anteriores. Trata con la evolución de las sociedades. Esa evolución de las sociedades, ¿cómo la ven las ciencias sociales? Lo que busca este estudio son los patrones y tendencias en la historia de las sociedades y llevan registro de los modos y tendencias de constitución de las mismas. ¿Cómo ha evolucionado la sociedad
a lo largo del tiempo. Y para que ese estudio se pueda dar, entonces hay más posibilidades y más herramientas que preferí no incluir, y más bien por el libro que en el que me estoy apoyando, pues decidí esta secuencia: arqueología, demografía, geografía e historia, aunque la historia tiene algún problema por ahí pequeño en términos de la ubicación. Muy bien, llevémosla hasta aquí. Y entonces, bien, vamos a colocar evolución de la sociedad. Con esta tercera forma de ver las ciencias sociales, entonces nosotros estamos cerrando esa primera gran división al interior de las mismas. Volvamos allí. La arqueología. ¿A qué se dedica la arqueología? Estudia de manera sistemática los cambios ocurridos en el transcurso de las sociedades antiguas a partir de los restos materiales que se conservan todavía de ellos. Hay que tener cuidado porque estamos hablando de arqueología y no de antropología, a pesar de que las dos están muy relacionadas, porque la antropología estudia el hombre a través del tiempo. Y con todo el respeto, cuando hablo de hombre, pues estoy hablando de hombre y mujer, ¿no? El ser humano. La arqueología, ¿qué hace? La arqueología lo que hace es hacer un viaje en el tiempo hacia la antigüedad y trata de entenderla desde acá, pero de la única manera que la puede entender es con los vestigios que esas sociedades, que esas civilizaciones hayan dejado. De lo contrario, para ningún científico, porque los arqueólogos son científicos, para ellos es absolutamente imposible identificar qué otras civilizaciones hubo en la antigüedad. No, las únicas civilizaciones que el hombre conoce son las que dejaron vestigios. Entonces ya uno pensará en la civilización egipcia al ver todas las pirámides de Keops, Kefren y Miserino que hay en el Cairo, en Egipto, o Machu Picchu para la cultura inca en el Perú, o las culturas azteca y maya en Centroamérica. Estas culturas, de la única manera que pueden ser identificadas, estudiadas, para mirar cómo evolucionaron en el tiempo, insisto, es a través del acercamiento que hacen los arqueólogos a través del tiempo, tratando de entender los jeroglíficos. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando, por ejemplo, vemos en la National Geographic o en tantos programas, cómo a través de los jeroglíficos ellos pueden identificar los años en que estuvo una dinastía, en que estuvo un emperador, o todas las formas de gobierno que se tuvieron en la antigüedad. Con la arqueología, que pertenece a la historia, entonces viene la demografía. ¿Cuál es el propósito de la demografía? Identificar tres grandes aspectos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? La aparición, la preservación y la desaparición del hombre y de todas sus características. Eso es la demografía como ciencia. ¿De qué se encarga? ¿Cuántos nacieron? ¿En qué año nacieron? ¿Qué características tuvieron cuando nacieron? ¿Respondieron a algún aspecto social, político, económico en términos de nacimientos? Ahora bien, esa demografía sigue estudiando a lo largo del tiempo hacia dónde apuntan los géneros. Bueno, ahora hay más de 2 géneros, con todo lo que tiene que ver con la población LGBTI. Ya la demografía pues tiene que incluir en sus estudios otras especies de géneros o de condiciones, pero tiene que identificar cuáles son las razas, dónde están ubicadas las razas, y hacer todo un estudio, y finalmente debe definir en ese derrotero de ciencia la desaparición del hombre. ¿Cuántos mueren? ¿Por qué mueren? ¿Qué es el aspecto principal de mortalidad? No de morbilidad, sino cuáles son los principales aspectos de mortalidad, para que una vez que se tengan todos los datos, se empiecen a hacer las proposiciones correspondientes a los análisis que la ciencia tiene hasta allí. La geografía, mire que la geografía uno dice, ¿por qué es incluida dentro de las ciencias sociales como evolución de la sociedad? Uno se pregunta, pero esa geografía que yo veía ya en primaria y que fue corroborada a lo largo de los años de la secundaria con geografía de mi región, geografía de Colombia, geografía de América, geografía del mundo,
de pronto le mostraban a uno qué era Oceanía o cuáles eran las características de los montes Cárpatos, o no sé, el río Yansequián o lo que era la India, la encontramos acá como una ciencia que se encarga de identificar el comportamiento de la sociedad, pero usted dice geografía. Pero si es que la geografía son un poco ¿no? de mapas, sí, pero es que esos mapas son una interrelación que dentro de lo relativo está relacionada con los accidentes geográficos que se presentan a lo largo y ancho del mundo. ¿Por qué es tan importante en términos de la evolución de las sociedades, amigos míos? Porque es que de acuerdo a la geografía, el hombre se ha movido. No son las mismas condiciones que tiene un país como ese país que me gusta a mí tanto, que me gustaría estar arriba de la China, Mongolia. No son las mismas características geográficas que tiene Mongolia a las características que tiene Rusia. Entonces, en la medida en que los ríos sean más grandes o más pequeños, que las montañas sean más grandes o más pequeños, que las llanuras tengan ciertas características, en esa medida el hombre ha evolucionado o se ha estancado. Por eso es tan importante la geografía, a pesar de que es una representación gráfica de la realidad física del planeta Tierra. Eso es la geografía, un estudio de cómo es la Tierra a lo ancho y largo y cómo esa geografía ha afectado la realidad. Fíjense que si, por ejemplo, nosotros en este momento vamos a la relación que hay entre la geografía y la globalización como fenómeno económico, encontraremos que precisamente la globalización es un fenómeno económico que lo que persigue es eliminar esas barreras geográficas. Y no es lo mismo eliminar las barreras geográficas que hay en Europa, donde los países, además de que son pequeños, están muy bien correlacionados porque tienen una geografía un tanto uniforme que les permite comunicarse, y que a pesar de que sus lenguajes se han mantenido, sí han prosperado a tratar de identificar un proceso de evolución en un área como Sudamérica, que tiene una diversidad grandísima y que prácticamente no permite una movilidad entre los pueblos fácilmente, porque por un lado tenemos los Andes, por otro lado tenemos las selvas, y por el otro lado pues tenemos una cantidad de problemas que están derivados de esa misma relación geográfica. Será muy difícil que jamás se conecte Colombia con Panamá porque tenemos el tapón del Darién. Esa es una realidad. Entonces la geografía como ciencia tiene que estar ahí acompañando. Y la historia, pues ¿qué hace la historia como ciencia? Precisamente se encarga de recopilar todos los datos anteriores y generar una secuencia histórica que le permita al investigador o al analista mirar cómo ha sido la interacción de esos procesos a lo largo del tiempo, y entonces también la encontramos allí dentro de las ciencias sociales como otro aspecto muy importante. Con esta evolución de las sociedades, entonces nosotros estaríamos terminando la primera gran división de las ciencias. ¿Cuál es esa primera gran división? Las ciencias sociales. Hablamos de lo que es la interacción social, de lo cognitivo y de la evolución de la sociedad. Insisto, el mensaje del diplomado es un mensaje muy sencillo, muy preciso, a través del cual, por ejemplo, como lo vamos a hacer el día de hoy, simplemente vamos a hablar de ciencias, no nos vamos a detener en nada que nos los pueda cansar, solamente un mensaje interesante de cómo son las ciencias, de que usted trate de identificar dónde está la suya, dónde está su disciplina o cómo interactúa su disciplina con su realidad profesional y mucho mejor con su realidad laboral. Ese es el sencillo mensaje que nosotros tenemos. Las sociales están basadas, como se lo dije anteriormente, en esa interrelación de los hombres al interior de esa sociedad, y entonces hablábamos allá de cuánta cosa. Salimos entonces de la primera gran división, que son las sociales, y entramos a las ciencias naturales. Fíjese que la primera tiene una gran característica y tiene como protagonista al hombre, a su comportamiento, a su relación con el otro. ¿Qué son las ciencias naturales? Como un segundo gran bloque. Las ciencias naturales dentro de las clases de ciencias.
Para que nosotros podamos hablar de ciencias naturales, entonces, al igual que hicimos una claridad de lo que tenía que ver con la sociedad dentro de las ciencias sociales, entonces también tenemos que hacer un contexto para las ciencias naturales, y es definir qué es naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Es un conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano. Y acá sí hay que hacer una mención muy especial de hasta dónde llega la naturaleza. Ella llega hasta donde no haya intervención del ser humano. Fíjense que muchas veces nosotros decimos es que es muy difícil luchar contra la naturaleza, pero es contra una naturaleza que se mueve por sí sola. Porque en el momento en que usted la intervenga, ya esa naturaleza puede que siga respondiendo, pero está intervenida. No es esa naturaleza propia, pura, que nosotros identificamos a lo largo y ancho del mundo. No es lo mismo el río Cauca, antes de llegar a Hidroituango, que el río Cauca después de Hidroituango. Uno podría pensar que hablaríamos de naturaleza hasta donde el río Cauca se represa para construir este proyecto gigantesco. Y naturaleza, ya no podríamos hablar de lo que ocurre de la represa hacia abajo. Y ahí nosotros podríamos tener muchísimos aspectos a contemplar. ¿Hasta dónde realmente nosotros podemos hablar de lo que es la naturaleza? La definición la encontré, me pareció muy sencilla, muy pertinente. Es el conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen, pero que las produzca ella misma. Obvio, el rayo, el trueno, y me falta uno, son tres: rayo, trueno y se me va el otro, relámpago. Son producidas en la atmósfera, son naturaleza. Ya cuando, no sé, tampoco es que sea un erudito en la materia, ya una vez que estos fenómenos atmosféricos son capturados por un pararrayos, esa realidad en términos de naturaleza ya será otra. Muy bien. ¿Qué divisiones tienen las ciencias naturales? Una vez que hemos tenido un acercamiento a lo que es la naturaleza. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 grandes divisiones. Esas 5 grandes divisiones son la biología, la química, la física, la geología y la astronomía. Entonces vamos a hacer una sencilla disertación con la primera de ellas, y es la biología aquí al interior de las naturales. Por acá. Entonces vamos con biología. Yo en especial de la biología recuerdo que jamás me gustó. Yo no sé si de pronto en esta sencilla charla, usted, amigo mío, que es profesional, porque entiendo que todos son profesionales, en la medida en que hemos venido evolucionando, recordará muchas de las clases de los profesores o muchos de los aspectos que fueron contemplados a lo largo de nuestra formación académica, de aspectos que le recuerdan su vida en su escuela, en su bachillerato, aún en la universidad. A mí, en lo personal, la biología la sacaba cuanto antes, en la medida en que, como no me gustaba, me aterraba llegar a perder esa materia, porque a mí lo que siempre me fascinó, siempre me gustaron fueron los números. Entonces, para evitar ningún tipo de problemas, lo primero que yo sacaba era la biología. ¿Qué estudia la biología? A los seres vivos, desde su origen hasta sus propiedades y su evolución en el tiempo. Genética, zoología, botánica y microbiología. Pero fíjese que, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque uno podría tender a confundirse. Si estudia los seres vivos desde su origen, entonces yo podría de pronto irme por los lados de la antropología. No, tiene que ver con la parte interna, vida, cómo es la vida que hay adentro, la genética. ¿Qué es la genética? De lo que yo puedo decir, la capacidad que tiene el hombre de transmitir sus características propias como ser humano a la persona que engendra. Yo me atrevería a decir que eso es la genética. Ahí está estudiando la vida del hombre, adentro. La zoología a los animales,
todo lo que tiene que ver con ellos. Ahora pues estará con el grave problema de que el planeta Tierra, pues con todos estos cambios climáticos, pues tiene muchísimas especies en vía de extinción, entonces el trabajo de la zoología pues es un trabajo bien comprometedor. La botánica, pues todo lo que tiene que ver con las plantas, la responsabilidad que tienen los ingenieros agrónomos de identificar y cómo lograr el comportamiento para que las cosechas y todo ese proceso, desde la siembra hasta la recolección de los frutos, se dé de manera que se obtengan buenos resultados por cosechas. Y la microbiología, esa microbiología en este momento en furor. ¿Por qué? Porque la encontramos en la vacuna, allá de Pfizer y de la otra empresa. Tiene que estar acá. Yo solamente la veo aquí hablando de pandemia y que ya los ingleses y todo lo que es el Reino Unido, es decir, estamos hablando de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte con su vacuna. Mire cómo encontramos aquí la ciencia y lo importante que es la ciencia. Si ustedes recuerdan en la charla pasada yo les hablaba de los mitos que tiene la investigación y que son considerados dentro de las universidades como aspectos negativos para adelantar. Mira lo importante que es la investigación, que es la ciencia. Si ella no estuviese ahí, en cuestión de 9 o 10 meses, el ser humano no hubiese encontrado un aspecto que lo librara de un problema tan delicado como es el nuevo coronavirus. Ahí está la microbiología. Muy bien, en términos de biología, como una de las primeras grandes divisiones de las ciencias naturales, al interior del segundo bloque. La química. ¿Qué estudia la química? ¿Y qué explica? La composición, la estructura y propiedades. Allí entonces encontraremos la bioquímica, la fisicoquímica, la petroquímica y la astroquímica. Yo me detengo en una en especial y que tiene que ver con el motor del mundo, la petroquímica. Me imagino que si es petroquímica, pues tiene que ver con toda la situación química del petróleo y la importancia que ella tiene en la vida del hombre. Hoy mismo les decía yo que la Bolsa de Valores de Nueva York respondió y la Bolsa de Valores de Londres, que es donde cotiza el Brent, ya respondieron a las realidades de la pospandemia. La química en este momento entonces está respondiendo con todas sus investigaciones a ese nuevo embate que muy seguramente generará grandes aspectos de demanda y que tienen que ser respondidos por el ser humano para lo que se nos viene. Esa fue la segunda, la química. ¿Qué relación tiene su formación académica, su formación profesional con esta segunda gran división de las ciencias naturales? ¿O usted le aporta dentro de su formación universitaria o académica a esta división? Viene la siguiente, la física, esa que le gusta tanto a don Elon Musk, que por lo demás hoy tomó la decisión de irse del estado de California y se va para Texas, porque considera que, no sé por qué estuve leyendo Elon Musk, considera que California está en declive y que considera que hay mejores condiciones en Texas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque fíjense la realidad, la física, este hombre que ya tiene planeado, si es que no le ganan los chinos, ¿no? Este hombre que ya tiene planeado los viajes turísticos al espacio, todos sus científicos, todos sus profesionales están íntimamente ligados con esta división de las ciencias naturales. ¿Cómo se activa lo que tiene que ver con la física? Pues me imagino, sí, siendo economista, la relación que hay entre espacio, tiempo y movimiento y peso, para de acuerdo a eso ganar las mejores posibilidades de mercado. Entonces ya nosotros sabemos que, por ejemplo, Elon Musk y Tesla fueron los pioneros en los carros eléctricos y por esa razón este hombre en este momento está considerado entre los 5 hombres más ricos del mundo, precisamente por la capacidad que tuvo de explotar la física como otro aspecto de las ciencias naturales. La geología estudia la Tierra y su estructura. Ahí encontramos la geofísica, la geoquímica y la paleontología. ¿Qué es esta paleontología? No la recuerdo muy bien. Pronto ahorita le pregunto a alguien ahí. La paleontología no la tengo por aquí a la mano. Ahora, ¿qué es la paleontología? Ahorita de pronto alguien me colabora con la paleontología.
De la geología, sin lugar a dudas, tengo que resaltar que es la ciencia que se encarga de estudiar a la Tierra y su estructura. La geofísica, de la geoquímica no sé esta paleontología, no la recuerdo, pero sí de geología me trae a la cabeza, ahora que estuve el día de ayer estuve en la ciudad de Bogotá y uno de mis principales objetivos era corroborar que se reinicia la construcción de el puente de Chirajara. Es decir, que esta geología o algo pasó en la construcción de este puente. No estuvo presente en las observaciones y en las comprensiones de la realidad, en las características de los terrenos, porque por alguna razón, sin pensar necesariamente en que fue un problema de diseño y que fue problema de característica, hizo que esta parte del proyecto y que de paso toda una expectativa de desarrollo económico para la región se nos viniera a tierra con la construcción del puente. Les cuento que de aquí para allá quedé fascinado. Yo hace rato que no iba a Bogotá, la verdad más de 2 años, quedé fascinado con la vía Bogotá-Villavicencio. Yo trato siempre de ver lo mejor. Quedé muy contento con todo lo que estaba observando. Profesor, qué pena. ¿Será que puedes entrar a Xiomara, que está Sí, pidiendo claro. por la otra línea? Ya, Martín, gracias. Ya me dejó ingresar el profe, muy amable. Pasé por el puente y lo miré desde el otro lado y en la parte de allá no vi obreros. Yo soy economista y siempre estoy pendiente del desarrollo, de lo que me fascina, de lo mío, de mi arte. Y dije, hombre, el desarrollo de la región, se supone que yo escuché en las noticias que hace 15 días reiniciaban la construcción del puente de Chirajara y que lo deben estar entregando en cuestión de 18 meses. Le dije a mi cuñado, hombre, no sé, estoy muy fascinado con la vía, después el susto de pasar allá por el kilómetro 58, pero le dije, no sé, vengo decepcionado, no vi a nadie allá en el hueco de Chirajara. Muy bien, hicimos lo que teníamos que hacer en Bogotá y vuelta y bajamos, y al volver a bajar, yo vuelta y miré para abajo en el hueco del puente de Chirajara y con gusto, sorpresa y mucho beneplácito para mí y para toda la región llanera, vi que habían aproximadamente 15 hombres allá abajo en una de las columnas, es decir, que están empezando a trabajar de allá para acá. Ahí está presente la geología como otro aspecto importante en la vida del hombre. Entre más él estudie, entre más él logre comprender a la naturaleza desde la tierra y su estructura, podrá llegar más lejos. Ahora bien, hay veces que de pronto, y me detengo tan solo un segundo para no cansarlos, hay veces que quedo verdaderamente, no sé si fascinado o asustado, cuando yo, por ejemplo, veo el edificio de Dubái, este gigantesco que tiene 828 metros de altura, 200 pisos, se llama el Bar Habush, el edificio más alto del mundo, y uno dice, los geólogos que lograron identificar la capacidad del suelo del desierto son unos verdaderos científicos, porque lograr identificar que ese piso aguantara todo lo que pesa el Bar Habush, es un edificio gigantesco, el más grande del mundo, mientras no entran los otros dos que vienen en camino, que es la Jeddah Tower en Arabia Saudita o la Greek Tower en el mismo Dubái, que parece que está suspendida, pues no sabremos. Y la astronomía estudia los cuerpos celestes, sus movimientos y fenómenos. Esto sí estará para el futuro, pero viene desde allá, desde Galileo Galilei, dedicado a la relación que había entre la Tierra y el universo. Es decir, que de lo que se ocupa es de el movimiento de los planetas, el movimiento de las galaxias y de cuánta cosa, y generar conocimiento que le permita al hombre avanzar y avanzar. Ahí sí los chinos, pues ya les decía yo a ustedes que hace como 15 o 20 días ya estuvieron, la sonda de los chinos ya estuvo en la luna y ya trajo rocas y material que será motivo de estudio en un futuro. Muy bien, a astronomía, aquí estamos saliendo, ¿a dónde nos vamos ahora? A las ciencias formales, es decir, que en este momento biología, química, física, geología y astronomía estarían acá. Biología, química,
Física, esta sí me gustaba muchísimo, la física, porque tenía muchos números, la química también, biología, química, física, astrología, que fue la última, y se me quedó ahí una cuarta, astrología, ya fueran todas, y con esta entonces sacamos la segunda gran rama de las ciencias, que son las ciencias naturales. Va la segunda gran clasificación de las ciencias como esos aspectos ordenados, secuenciales, llenos de método, que finalmente lo que buscan es entender la realidad del ser humano. Pero no solamente entenderlo desde el punto de vista de su bienestar, sino de cómo ha sido la trayectoria y cómo se da su relación. Muy bien, y nos vamos al tercer gran bloque, que son las ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? ¿Qué diferencia tienen con las dos anteriores, con las sociales y con las naturales? ¿Estará mi carrera, los instrumentos que utilicé en mi carrera de economía o en mi carrera de derecho, en mi carrera de ingeniería civil, de contaduría pública, de psicología, no sé, administración de empresas, contaduría, todas las carreras como disciplinas, estará siendo afectada por las ciencias formales o estará más dentro de las ciencias naturales o estará más dentro de las ciencias sociales? ¿Qué son las ciencias formales entendidas como un aspecto que nace en lo formal? Revisemos pues qué material tenemos allí. Bajamos, clases de ciencias, entonces vamos a la tercera. Le dejé siempre el título en mayúscula para que las diapositivas conserven esa secuencialidad. Y entramos a las ciencias formales, que hay veces lo logran a uno confundir, pero que después de que uno trata de entrarse en esos aspectos un tanto subjetivos relacionados con la investigación y la forma en que ella llega hasta la generación de conocimiento a través de la ciencia, pues uno logra diferenciarlas, porque es que, insisto, amigos míos, pueden tender a confundir. Hay veces que el estudiante, cuando uno le da metodología de investigación, epistemología de investigación, o cuando uno trabaja con los universitarios que están en los últimos semestres para efectos de apoyo a la elaboración de sus trabajos de grado, aquí se sufre un poco. Vamos a ver, con la bendición de Dios, cómo podemos nosotros dejar completamente claro qué son las ciencias formales. Y me voy a permitir, en la medida que hay dos párrafos, que alguien me colabore y por favor los lea. ¿Quién? Uno solo. Yo, profe, yo los leo. ¿Quién, por favor? Dice, son aquellas en donde las proposiciones analíticas toman los enunciados de las matemáticas y la lógica. De esta manera, su área de estudio no es el mundo real, sino más bien el mundo ideal. Formas vacías de contenido, que en muchos casos no pueden ser observables en forma completa, pero que son instrumentos analíticos válidos para comprender la realidad. ¿Prosigo? Por favor, gracias. Las ciencias formales se caracterizan por no entrar en conflicto con la realidad, ya que no tienen la responsabilidad de ser contrastables. Por el contrario, las ciencias formales necesitan utilizar proposiciones que sean demostrables en sentido lógico y que puedan sucederse. Caso contrario, esta ciencia se vale de axiomas, que son proposiciones evidentes que se aceptan sin requerir demostración previa. ¿Qué tanto puede uno, gracias, mil gracias, qué tanto puede uno tener una acepción de lo que son las ciencias formales, y cuando pasamos por las sociales y por las naturales, pues logramos identificar cada una de ellas? ¿Y qué ideas de investigación? Allá cuando yo les decía a ustedes en la clase pasada qué tan importante era identificar una idea, recuerdo que había un verbo muy sobrado allá, para investigar. ¿Qué son las ciencias formales? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo diferenciarlas de las dos anteriores, que aparentemente son muy claras? Una primera posibilidad, amigos míos, está en la parte final del segundo párrafo, allí donde dice: estas ciencias se valen de axiomas, que son proposiciones evidentes.
que se aceptan sin requerir demostración previa. Se aceptan sin requerir demostración previa. Eso no ocurre, por ejemplo, con la historia o con la arqueología o con cualquiera de las otras que nosotros vimos. Ellas tienen que ser demostrables. Así una teoría se caiga. Recuerden que nosotros hablábamos de que el método científico y la ciencia y el conocimiento en cualquier momento se puede caer si llega una suposición derivada de un análisis, sea de observaciones o de fenómenos, que dice definitivamente esta posición, esta tesis, no funciona más. Las ciencias formales, como para que las caractericemos más, entonces tienen en gran medida estas características. No requieren de demostraciones propias. Y vamos a la parte final del primer párrafo donde dice, no pueden ser observables en forma completa, pero son instrumentos analíticos válidos para comprender la realidad. Y cuando nosotros decimos para comprender la realidad, entonces decimos miércoles, pero es que quienes se encargan de comprender la realidad son las ciencias sociales a través del hombre y las ciencias naturales a través de la naturaleza. ¿Qué son entonces las ciencias formales? Su división está entonces por 1, 2, 3, 4 y 5 grandes presentaciones, las ciencias formales. Desde el lado de la computación teórica, incluye el análisis de algoritmos y sobre todo la semántica formal de lenguajes de programación. Es decir, que aquí nosotros estamos hablando de una ciencia que nace desde que el hombre identifica la importancia de la programación, pero en términos de una computación teórica. Es decir, que si nosotros tratáramos de pronto de ubicarlas en el tiempo, tendríamos que hablar en especial de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el ser humano, el hombre, se encarga de tratar de identificar cómo a través de la computación él logre mover los datos a través de algoritmos que permitieran la comunicación. Entonces, fíjese cómo esta primera acercación a una de las ciencias formales nos permite ver la realidad en que ellas operan, como una computación teórica. Insisto, analiza los algoritmos para a través de ellos identificar las secuencias y la interrelación y la articulación que permita generar en este caso todo lo que tiene que ver con la computación. No es fácil para mí explicarlo, simplemente lo trato de ver de la manera más sencilla. Es el estudio que hace el hombre de la capacidad que tiene este tipo de algoritmos para generar bienestar. Y punto. Ahora viene otra que le llama a uno la atención. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros la tuvimos en cuenta como una de las características del método cuantitativo. Allá decíamos, el método cuantitativo es matemático y es estadístico, cosa que no ocurre con el método cualitativo. ¿Qué tenemos de la estadística? Es una ciencia. Mire que aquí la tenemos como una ciencia. Yo a veces pienso que es más una disciplina, pero como ella se encarga de autoanalizarse, y aquí podemos tener una gran diferencia y un acercamiento a lo que son las ciencias formales. Recuerde por allá cuando usted estudiaba la estadística, todo lo que uno estudiaba en términos de variaciones, de proporciones, de las relaciones de los datos, de la forma en que ellos eran investigados, se hacían al interior de la estadística, que respondía a realidades, eso es otra cosa. Pero cuando uno estudia estadística, lo hace es hacia adentro. Esas son las ciencias formales. Ellas no explican una realidad como ciencias, explican en su propia realidad. Y entonces usted encuentra todo lo relacionado con la estadística, las probabilidades, las posibilidades y todo un mundo allá al interior de lo que significa esta ciencia. ¿De qué se encarga? De recopilar, organizar, procesar, analizar,
e interpretar datos con el fin de deducir las características de una información objetiva. Ya sabemos y ya identificamos plenamente que a través de la estadística se pueden apoyar muchas de las ciencias que nosotros ya vimos acá, tanto en un bloque como en el otro. Pero ella como tal, la estadística es una ciencia formal que vale de sus propios algoritmos para ser analizada y para ser explicada. Sin embargo, a pesar de que ella busca su propia interpretación, su propio análisis, todos sus algoritmos están basados en la matemática, saltándonos la lógica, que ya la vamos a ver más adelante. La tercera, la lógica. Esta lo puede dejar a uno un tanto desubicado, dice uno, pero la lógica es una ciencia formal y la principal característica de las ciencias formales es que no explican la realidad. Obvio, nada tiene que ver su capacidad lógica con la realidad. Eso es innato, está dentro de cada uno de los seres humanos. La lógica es suya y solamente suya. No obedece a nada que tenga que ver con el contexto. Su capacidad lógica no es fácil de ser formada. Obviamente que a través de las competencias y a través de la educación y los procesos educativos se le trata de vender la idea de la importancia de la lógica, pero ya en lo que tiene que ver con lo cognitivo, la lógica de cada ser humano es algo muy preciso de él. Es una disciplina que estudia los procedimientos formales de la razón, ¿sí ve? De su razón, de la suya. Ahora, si algún científico el día de mañana logra decir que la razón que está ya en el cerebro, a través de los años y de los cambios tan fuertes que está teniendo el planeta Tierra, ha definitivamente respondido a un proceso que le permite tener mayor capacidad de lógica o menor capacidad de lógica, pues se tendrá entonces que contemplar esa posibilidad. ¿Qué intenta? Conocer el tipo de procedimientos que usa el cerebro humano por medio de proposiciones formales. Eso hace la lógica como la tercera expresión de las ciencias formales. Y ahora viene sí el lenguaje de la ciencia, porque eso es la matemática, es el lenguaje de la ciencia. Esos algoritmos que inventó el ser humano desde tiempos remotos para identificar una forma de lenguaje, definitivamente son el lenguaje de la ciencia, porque gracias a la matemática, que es un lenguaje universal, ¿sí? Se no tiene ningún tipo de discusión, el hombre puede demostrar cualquiera de las ciencias y tener sus propios parámetros de proposición al momento de vender su tesis. ¿Qué son las matemáticas? Son una ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. ¿Por qué abstractos? Porque eso es el número 2. El número 3 es algo abstracto. Usted lo pinta y lo puede borrar. Pero que si usted le coloca al lado otro 3, ya será 33 y le hará una dimensión en términos de cifras. Es muy importante las matemáticas y ellas, en términos de ciencia, se estudian hacia adentro, ellas como tal. Entonces, por ejemplo, uno recordaba la regla, la ley, esta ley, la ley conmutativa, la ley asociativa, la ley distributiva de los números, tanto aspectos relacionados con las matemáticas, como por ejemplo, cuando uno trabajaba el álgebra lineal, que uno se daba cuenta que su profesor pintaba y resolvía y hacía fórmulas y más fórmulas, pero eran matemáticas, que si ya la realidad de las comprensiones que se estaban adelantando obedecían a esos cálculos, eso era otro cuento, pero ella como tal se encarga de mostrarse como una ciencia. Y finalmente, la teoría de los sistemas. Es un estudio interdisciplinario de los sistemas en general, de todos los sistemas que se presenten en el transcurrir de los tiempos. Muy bien, con eso entonces nosotros estamos terminando este gran bloque de lo que son las ciencias formales.
perdí porque es que se me dañó, formales. Entonces nosotros teníamos allí 4 grandes bloques, 5 grandes bloques, 1, 2, 3, 4 y 5. Este de aquí era el de las matemáticas. Este último era el de los sistemas. Acá estaba entonces tal vez la lógica. Lógica. Hacia La arriba, estadística. Sí, y la Computación. primera. La computación. Gracias. Teórica. Sí, señor. Computación, y ya. Entonces vimos hay muchos otros aspectos, de acuerdo a los autores y lo que tanto quiera uno profundizar. Pero como a mí lo que me importa son mis estudiantes, por así decirlo, de la maestría y mi responsabilidad en lo que tiene que ver con metodología de la investigación, pues traje lo más importante, de manera que yo le logre vender un mensaje que le permita a él, insisto, en identificar dónde está su disciplina, su realidad laboral, su realidad personal, que a él le quede más fácil comprender que el día de mañana, si él quiere iniciar un proceso de investigación, tiene que saber que en alguna de estas 3 rutas él estará inmerso. O usted me dirá, no, profe, no hay 3 rutas ahí, realmente hay 2. Lo que pasa con la tercera es que ella apoya a las otras 2, y entonces yo le diré, estamos plenamente de acuerdo. Ya cada uno de nosotros sabemos en qué medida las ciencias afectan y participan de la vida del hombre. Allá mirábamos algo tan importante como era la capacidad que tiene la microbiología de apoyar el bienestar a través de los conocimientos y de la generación de alguna respuesta a este gravísimo problema que, por lo demás, entiendo que hoy llevó a Estados Unidos a tener el mayor número de personas fallecidas por el coronavirus. Yo soy muy amante de ese tema. ¿Por qué? Porque es nuestra realidad. Y esa realidad dará muchísimas investigaciones. Yo se lo decía a ustedes, las que quiera, hágalas. Proponga la que quiera, que eso hay de todo. Porque es que a pesar que prácticamente está durando tan solo 12, 14 meses y pensamos que nació en Wuhan en noviembre del año pasado, la realidad es que el seguimiento que viene a la capacidad que tienen las vacunas de solucionar el problema será grande. Luego vendrán investigaciones relacionadas con qué capacidad tienen los países de llegar al total de la población, en la medida en que ellos tienen identificados apenas los bloques más vulnerables para llegarles a ellos. Entonces usted puede hacer una investigación proponiendo, bueno, pero ¿y qué pasó con la franja de edad que quedó entre los 40 y los 60 años que no fueron vacunados? Mire la respuesta. Y entonces ahí tendrá las estadísticas para apoyar todas sus investigaciones. Terminamos así entonces, amigo, las formales. Y si las formales no identifican la realidad del hombre, ¿cuáles sí identifican la realidad y están encargadas de buscar la explicación de esa realidad? Entonces, tenemos que pensar en las ciencias fácticas, las de hecho, que no las quise colocar en las diapositivas. Recuerden, amigos, que yo con el ingeniero Eric estábamos trabajando para colgarles este material y todo lo necesario de apoyo. Ya tengo ahí listo la normatividad de la American Psychological Association, de la metodología de APA en 6ª edición, para los que quieran empezar a trabajar en sus investigaciones. Si las formales no explican la realidad, entonces, ¿quiénes son las que explican la realidad, sea del hombre o de la naturaleza? Entonces volvemos a hacer una división de la siguiente manera. Entonces decimos que las ciencias tienen 2 grandes divisiones. Una primera gran división y una segunda gran división. La primera gran división son las ciencias fácticas. Fáctica viene de hecho, de empírico. Recuerde que lo empírico es aplicar la experiencia al estudio
y análisis de las observaciones. Esas son las fácticas, esdrújula. Y las otras son las formales. Son las dos grandes divisiones que tienen las ciencias, las fácticas y las formales. Y estas dos grandes divisiones, entonces, nos llevan a una tercera. ¿Cuáles son las fácticas? Si las formales no explican la realidad, pero apoyan la explicación de la realidad, ¿cuáles son las fácticas? Entonces, las fácticas son las sociales y las naturales que nosotros tuvimos la oportunidad de ver en esta intervención. Muy bien, amigos míos, con esto, en términos de metodología de la investigación, entonces, continuamos en ese primer bloque propedéutico, no podemos decir, en ese primer ciclo del cual yo les hablaba la clase pasada, que son los tres grandes bloques que se van a manejar en la metodología, el uno magistral, el otro práctico y el otro demostrativo, que es donde cada uno de nosotros va a trabajar ya sobre la marcha para identificar la mejor manera de adelantar las investigaciones, pero de una vez sobre la marcha. Eso es lo que tiene que ver con ciencia, como una segunda intervención de metodología de la investigación. Si usted analiza, no la podíamos dejar por fuera, no podíamos seguir adelante en el proceso de metodología, no porque la relación es directa, es muy importante. Para que podamos hablar de metodología de investigación se tiene que parar uno en la parte de arriba. ¿Para qué lo hace? Para generar ciencia. Obvio que no todas las investigaciones generan ciencia ni son capaces de explicar muchas realidades, pero ese sería el gran objetivo. Solamente que hay otro tipo de ciencia, que es la ciencia aplicada, que puede tener toda esta cantidad de parámetros, pero que no necesariamente guarda esa simetría tan fuerte en lo que tiene que ver con lo que nosotros terminamos de analizar en este momento. Muy bien, ¿cómo está diseñado? Yo les decía a ustedes que mi interés es trabajar lo magistral, pero también ir a lo práctico para que el estudiante, para que el profesional de una vez interactúe y que interactúe sobre lo práctico, que él mismo vaya generando un elemento que lo permita llevar hacia adelante. En ese orden de ideas, me detengo aquí y retomo nuevamente en la cuarta intervención todo el proceso del método cuantitativo, cuáles son los pasos. Entonces tenemos que volver nuevamente a lo académico para identificar cada uno de ellos, cómo se trabaja, cuáles son las características de un problema, cómo concebir un problema, qué son las hipótesis, cómo concebir una hipótesis, pero insisto, quiero combinarlo para que asimismo se vayan produciendo resultados. ¿De qué manera lo vamos a combinar? Entonces, viene otra parte del material que ustedes van a tener la oportunidad de tener allí, y es las normas APA, que son tan importantes a la hora de hacer investigación. En ellas no me voy a detener demasiado, solamente lo voy a invitar a que en la medida de lo posible usted sea absolutamente consciente que este es el derrotero para presentar trabajos de investigación, para presentar trabajos de universidad. ¿Por qué americano? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ellos son líderes, ¿no quiere abrir? Ellos son líderes en investigación. Parece que no quiere abrir. No lo quiere coger. Sin embargo, cuando ya se trata de ciencia, pues es muy importante porque esto viene de psicología, ¿no? Psychological, de la Asociación de Psicología de Estados Unidos. No quiere abrir. Parece que ya abrió. Aquí no me voy a detener sino 5 minutos para que nos rinde el tiempo y porque yo los quiero poner a trabajar. Escúchenme que les hable así ya, con sus portátiles. En la próxima charla que nosotros, Microsoft Edge se cerró de forma inesperada. No quiere. Aquí está.
Este material también se lo voy a compartir, viene de la Universidad Javeriana, utilizado en la maestría que acabamos de terminar. Y hasta cierto punto quiero utilizar la estructura de la maestría que yo adelanté en la medida en que lo que estoy haciendo de manera pues, muy rápida fue lo que se hizo allá, ¿no? Que en la medida en que se iba avanzando con la maestría, se iban viendo todos los aspectos propios para la generación de trabajos. Uno, lo que acabamos de ver nosotros, esa disertación de ciencia y de investigación, pero también lo aplicativo, entonces, su Word, cómo trabaja su Word y cómo él va a hacer ese método. Entonces, ustedes allí pueden encontrar es muy interesante. En el momento de realizar un escrito académico, 8:20, otra persona que por favor se deje escuchar la voz, este primer párrafo nomás. Yo Sí, le voy a por colocar. favor. En el momento de realizar un escrito académico, es necesario utilizar fuentes de información de acuerdo con el tema que se desee trabajar. Del mismo modo, es necesario que la presentación de los documentos académicos se citen todas aquellas fuentes consultadas por el autor del texto. Es muy importante tener en cuenta que la citación de textos consultados para el desarrollo de algún escrito es obligatoria. De lo contrario, el texto se podría considerar como plagio. Este se refiere a la utilización de producciones escritas u orales de otras personas dentro de un texto sin dar cuenta de su origen, es decir, sin citar quién es el autor de dicha producción. De acuerdo con lo anterior, existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos académicos. Profe, quiero hacer una como observación respecto a lo mismo. Es un derecho humano, el derecho que usted tiene de su expresión y que sea valorada como tal. Sí. Entonces, muy acorde al tema que estamos viendo, ¿no? Sí, señora. Una de las más conocidas internacionalmente y tal vez la más utilizada hoy en día es la norma desarrollada por la Asociación Americana de Psicología o norma ZAPA. Estas normas muestran requerimientos específicos que orientan a los autores de algún texto frente a su contenido: estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras, etc. ¿Hasta ahí o termínelo, por favor, ya el último párrafo. Ok. La producción de textos científicos bajo las normas de la APA es rigurosa, no solo en cuanto a la citación y referenciación de autores y textos, sino también en su presentación. A continuación se presentarán las consideraciones más relevantes de la sexta edición de la APA. Y aquí yo los invito, amigos míos, no vayan a sentir ni la más mínima pereza, no, porque sería faltarles al respeto, miedo, nada, es muy sencillo. ¿Y por qué es sencillo utilizar APA? Porque al utilizar el Word, por ejemplo, el Office 2019 ya tiene cargada la última versión de APA. Entonces ustedes se van a dar cuenta con la clase, la próxima clase con la bendición de Dios de hoy en 8, cómo uno entra al Word, lo configura y se queda con la sexta edición, y a partir de ahí él mismo hace las citas, él mismo hace las tablas, él mismo alimenta la bibliografía con todas las especificaciones propias de esta metodología. Se van a dar cuenta cómo es de sencillo trabajar APA, porque realmente quien lo hace es el aplicativo. El apoyo grande está en seguir esta metodología, y de eso me encargaré yo, de venderles a ustedes la importancia de lo sencillo de la tecnología a través del Word. Entonces, aquí está el papel, aquí está el tipo de letra. Recuerden que yo les decía, lo siguiente que vamos a trabajar es la operatividad, porque no podemos estar solamente con academia, máxime cuando ya todos tienen sus profesiones completamente definidas y podría caer llevándolos al cansancio, ¿no? De metodología de la investigación, saco estrictamente las partes que, como ustedes observaron el día de hoy, traten de dejarles un mensaje de todo lo gigantesco que es el proceso del conocimiento. Tampoco yo es que me lo sepa, yo sé exactamente lo necesario, ya lo demás pues le quedan a las personas que tienen ese gusto por la investigación y que están inmersos en procesos investigativos, pero en lo que tiene que ver con nosotros pues trataremos siempre de lo más práctico. Entonces acá están todas las características, esto lo haremos,
En esto nos vamos a demorar tan solo el encuentro que viene. Mire, 2 citas. ¿Cómo se hace una cita textual o literal? Eso se lo hace el Word. Citas de menos de 40 palabras, eso se lo hace el Word porque él le cuenta las palabras. Y lo que hacemos aquí es revisar la forma en que se tiene que citar. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa y hacia donde nos dirigimos es a adelantar un proceso de investigación para producir el seguimiento a una idea. Y esa idea pues estará muy seguramente apoyada en estudios, máxime cuando lo más seguro es que la investigación que se adelante sea estrictamente cuantitativa para efectos de la practicidad de la misma. Bueno, no significa que la cualitativa sea engorrosa ni nada por el estilo, solamente que ella exige muchos recursos. Recuerde que la cualitativa tiene en especial el método inductivo, y el método inductivo parte de lo individual hacia lo general, es decir, que por decir algo, si va de lo individual, entonces usted tendría que hacer 30, 40 entrevistas, 30, 40 fotos, 30, 40 encuestas, porque usted tiene que ir de lo particular a lo general. Por eso es un método inductivo. Entonces, lo más seguro es que muchísimos de nosotros estemos bastante interesados en el método cuantitativo, que es general y se vale de la estadística, y la estadística pues tiene toda la información que uno encuentre en los organismos que tienen esa capacidad. Citas de más de 40 palabras, insisto, no se me asusten, esto es todo sencillo. De esto nos encargaremos en la hora y media que vamos a tener el próximo jueves. Esto queda completamente listo. Todo esto, ¿verdad? De manera que a ustedes les quede muy práctico trabajarlo. Y dejaremos, la expectativa mía es, ojalá, tratar de avanzar cuanto antes con la presentación de la propuesta de investigación, un documento que también debe tener los parámetros propios. Muy bien, en términos de metodología, entonces, por ejemplo, a ver si de acá la puedo encontrar, archivo. ¿Cómo vamos a complementar este trabajo la próxima sesión? Metodología de presentación. Aquí está resumida toda la exigencia de APA y otra parte para que el profesional haga su propio documento sin sentir de pronto algún tipo de cansancio al respecto. Aquí está, también se los voy a colgar. Son en total 29 tips de lo que tiene que ver con la metodología. Todo esto lo vamos a configurar. Solamente lo configuramos una vez y de ahí para adelante nosotros no nos tenemos que preocupar ni por títulos a primer nivel, ni por preliminares, nada. Todo lo vamos a configurar nosotros mismos. Entonces yo les recomiendo que por favor para el siguiente encuentro, que es el día jueves, tengan sus portátiles, sus computadores a la mano. En especial les recomiendo que traten de tener Office 2019, porque pues yo también tengo 2019, pero si tienen el anterior, pues no hay problema. Hay un poquitico ahí de eso se llama de confusión, pero es de forma, no es de fondo. Entonces, observen, por ejemplo, las márgenes, de las cuales hablaba ya APA. Márgenes, 2,54 centímetros en todos los bordes. El paginado debe estar en la parte superior derecha, pero los números empiezan en la introducción. Ustedes se van a dar cuenta que en cuestión de más o menos una hora queda completamente configurado el documento para la propuesta de investigación, que lleva más o menos unas 6 páginas. Volvemos al académico y seguimos avanzando fuerte hacia todos los aspectos que tienen que ver con metodología. Las viñetas entre un numeral, después de cualquier rótulo, saliendo de primer nivel, aquí están todos. Eliminar, no utilizar párrafos inferiores, los cuadros, la palabra página, los cuadros, todo el documento. Este 26, que es uno de los más importantes en términos de investigación, el 26. En la redacción del texto no se debe hablar ni en primera persona del singular, ni en primera persona del plural. Se debe hacer de manera impersonal.
Es decir, usted, si usted está haciendo la investigación, solo no puede decir yo veo, yo analizo, yo observo, nada. Y si están haciéndolo en grupo, pues lo mismo, no pueden decir nosotros observamos, nosotros vemos, nosotros concluimos, no. No, porque es una comunidad académica, entonces siempre se tiene que decir se observa, se ve, se concluye, se analiza. ¿Por qué? Porque es una invitación a la comunidad académica interesada en el proceso de conocimiento que no ve ningún tipo de egoísmo en el mismo. En el momento en que yo diga yo observo, pues usted es el que observa, ¿cierto? No estaríamos invitando al resto. Entonces no se permite por nada del mundo hablar en primera ni en tercera persona. Y el 29, revisar la ortografía. Insisto, esto con el ingeniero ya miramos de qué manera se los colgamos para que ojalá le echaran un vistazo allá adicional a todas sus responsabilidades para efecto que nos rinda en la próxima clase. Sin embargo, yo trataré de hacerlo de manera muy práctica y lo más importante es que por favor tengan sus portátiles a la mano en la próxima clase. Cierro acá. Le digo guardar. Yo les hago llegar esa presentación si les interesa. Un minutico y ya. Me despido. Doctor Nau, qué pena, es que la doctora Damaris quiere como preguntar algo que de pronto puede ser pertinente para la clase. Sí, señora. Voy a cerrar. Sí, señor, qué pena. Esto acá. No tengo, la tecla Escape la tengo dañada. Me toca hacer de todo. Dele banderita mayúscula. Escape, perdón, profe. Señor, para hacer Escape, ¿cuál? La banderita y escape, y ahí le corrige eso. Pero es que cuando me lo hicieron El teclado está dañado, sí, pero sí. con la banderita le puede aceptar eso. Ah,